Práctica 4. Introducción a la cirugía. Para realizar tu práctica necesitarás una pinza portaagujas, una pinza de disección sin dientes, una aguja de medio círculo para sutura, tijeras rectas para cortar material e hilo omega del número 10. Tomaremos la pinza portaagujas con la mano derecha. Para sujetarla, deberemos introducir el dedo pulgar y el dedo anular en los anillos de la pinza, como se muestra ahora. La pinza de disección sin diente será tomada con la mano izquierda, como se sujetaría un lápiz o un par de palillos chinos. La presión con el dedo índice y el dedo pulgar será necesaria para sujetar las estructuras a suturar. Para montar la aguja, será necesario colocarla en la pinza portaagujas. Es importante recordar que esta debe tomarse en el tercio medio de su longitud para evitar que se deforme al atravesar las estructuras. Otra cosa que cabe resaltar es que por ningún motivo se debe manipular la aguja directamente con las manos. Para sujetarla y acomodarla, se deberá utilizar siempre la pinza portaagujas y la pinza de disección sin diente. Contrario a lo anterior, el hilo puede manipularse con la mano, siempre teniendo cuidado de no contactar con la aguja en ningún momento. Por seguridad del operador, cuando se haya acomodado la aguja al medio, con los dedos que están en los anillos de la pinza portaagujas, presiona hacia el centro ligeramente hasta que la cremallera de la pinza portaagujas haga un primer clic, tratando de no ir al segundo o tercer clic de ninguna de las pinzas, si no resulta necesario. Esto aumentará la vida útil del instrumental. Para ensartar el hilo es necesario introducir el cabo en la segunda ranura de la aguja. Puedes sujetar el hilo con los dedos de la mano derecha, como se muestra ahora, y después pasarlo por debajo de la punta portaagujas para darte más estabilidad. Posteriormente, trata de que el hilo coincida con la ranura de la aguja y con un movimiento firme permite que la hebra se coloque hasta la segunda ranura. Posteriormente, el mismo cabo se introducirá en la ranura superficial con un mismo movimiento firme, justo como aparece en este momento. Debes recordar que, en la mayoría de las suturas para uso médico, el hilo y la aguja vienen ensartadas y lista para su uso, por lo que esta acción solo es necesaria ahora que estamos practicando. Para realizar el punto simple, con las pinzas de disección sin dientes, sujeta y levanta ligeramente el borde superior de la manta a suturar. Inserta la aguja aproximadamente a 1 centímetro del borde libre. Es importante recordar que la aguja debe hacer un ángulo de 90 grados al perforar la manta, esto para evitar ocupar más o menos tejido a cada lado de la herida. Con el portaagujas, retira la aguja por el medio y vuelve a perforar el lado opuesto de la manta a suturar. Al hacer esto, nos aseguramos de que cada puntada tenga la misma distancia entre sí. Si tratáramos de hacer ambas puntadas con un mismo movimiento, es posible que la longitud de la aguja restrinja el movimiento y el espacio a ocupar. Al perforar el material que estamos suturando, debes tener en cuenta la forma de la aguja, por lo que, para manipularla y retirarla de las estructuras, debes seguir la curvatura. Esto evitará tracciones bruscas al material a suturar. Para hacer el nudo, ocuparemos ambos cabos del hilo. El cabo corto será el que quedó en la parte superior y cuando hablemos del cabo largo, nos referimos al cabo que aún tiene la aguja. Procura que el cabo corto tenga la longitud necesaria para manipular y hacer el nudo, pero también evita desperdiciar material. Sobre el cabo largo, coloca la pinza portaagujas, da 2 vueltas con el hilo sobre la pinza cerrada y posteriormente dirige la pinza hacia el cabo corto. Abre la pinza portaagujas y toma el cabo corto de la punta. Desliza el cabo largo sobre la punta del portaagujas y permite que se forme el primer nudo. Es común llamarlo nudo de cirujano. Coloca nuevamente la pinza portaagujas sobre el cabo largo y da una sola vuelta sobre esta. Trata de no traccionar repetidamente los cabos para que el nudo de cirujano no se deshaga o se afloje. Dirige la pinza portaagujas hacia el cabo corto y tómalo de la punta. Desliza el hilo sobre la pinza portaagujas y permite que se forme el segundo nudo. Este nudo será llamado nudo de cirujano.
Es importante que recuerdes una cosa. Los nudos de sutura tienen la característica de formar un cuadrado antes de cerrarlos. Esta forma proporciona una mayor fricción e impide que los cabos se deslicen uno sobre otro, evitando así el riesgo de que, en el caso de una herida real, los nudos se deshagan. Para terminar el nudo, vuelve a colocar la pinza portagujas sobre el cabo largo. Da una vuelta al hilo sobre la pinza. Toma el cabo corto con la pinza portagujas y posteriormente deslízalo permitiendo que se forme el último nudo, procurando que se forme siempre un nudo cuadrado. Toma ambos cabos con tu mano izquierda y dirige la punta roma de la tijera mayor recta para material por debajo de ambos cabos. Finalmente, corta ambos cabos teniendo como guía para determinar su longitud el espesor de la hoja de la tijera. Si la ubicación de la herida que estás suturando lo requiere, deberás continuar haciendo puntos simples en todo el largo de la misma. Para realizar la sutura continua tipo A, es necesario iniciar con un punto simple, como el realizado anteriormente, con la diferencia de que no debe cortarse el cabo largo al terminar el punto. Únicamente deberás cortar el cabo corto siguiendo la misma técnica que en el punto simple. Coloca la aguja en la pinza con la concavidad hacia abajo y con la punta hacia el lado contrario del operador. De esta forma se podrá dirigir la aguja hacia la manta de forma más sencilla. Levanta el borde inferior de la manta con la pinza de disección sin dientes y perfora con la aguja aproximadamente a 1 centímetro del borde libre. Saca la aguja por el medio y perfora de la misma manera el borde superior. Recorre entonces todo el hilo. El cabo largo quedará en la parte superior, por lo que la siguiente puntada deberá realizarse en el borde inferior de la misma forma que la hecha anteriormente. Sigue haciendo las puntadas necesarias hasta alcanzar las indicadas. Para cerrar esta sutura existen dos formas. En cola de ratón. Con el cabo largo da 2 vueltas sobre la pinza portagujas y dirige la punta hacia el lugar de salida del cabo. Abre la pinza y toma el hilo justo en donde sale de la manta. Este segmento funcionará como el cabo corto. Desliza el hilo sobre la pinza y permite que se forme el primer nudo. Quedará un cabo largo y el segmento que funcionó como cabo corto. Coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo y da una vuelta al hilo. Dirige la pinza cerrada hacia el cabo corto y desliza el hilo sobre la aguja, permitiendo que se forme el segundo nudo. Para finalizar, vuelve a colocar la pinza sobre el cabo largo y realiza el tercer nudo, justo como se realizó el anterior. Corta los cabos para finalizar. Para la siguiente forma, el cabo largo deberá quedar en el borde superior de la manta. Coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo y da 2 vueltas al hilo sobre esta. Dirige la pinza hacia la puntada anterior y toma el hilo con la pinza portagujas en el punto en donde el hilo entra en la manta. Este segmento funcionará como cabo corto. Desliza el hilo sobre la pinza portagujas y permite que se forme el primer nudo. Coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo y da una vuelta sobre esta. Dirige la punta hacia el cabo corto recién formado y desliza el hilo sobre la pinza, permitiendo que se forme el segundo nudo. Haz el tercer nudo de la misma manera y finalmente corta los cabos. Para contar los puntos realizados no deben contarse las puntadas del inicio y el final, por lo que en el ejemplo en la pantalla tenemos una secuencia de 5 puntos. Para realizar la sutura continua tipo B, es necesario iniciar con un punto invertido. Esto significa que el nudo quedará en el espesor de la herida o en medio de los bordes en este caso. Sujeta con las pinzas de disección sin diente el borde superior de la manta y perfora con la aguja, esta vez desde el borde libre como se muestra ahora. Notarás que el cabo corto quedará entre ambos bordes. Toma la aguja con la concavidad hacia abajo y la punta hacia el lado contrario del operador, y con ayuda de las pinzas de disección sin diente, levanta el borde inferior de la manta.
Perfora y retira la aguja por el medio de ambos bordes. Notarás que ambos cabos salen en la parte media de ambos bordes de la manta. Para hacer el nudo, coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo y da 2 vueltas sobre esta. Dirige la pinza hacia el cabo corto y tómalo de la punta. Desliza el hilo sobre la pinza portagujas y permite que se forme el primer nudo. Al aplicar la fuerza necesaria, el nudo se acomodará debajo de ambos bordes. Coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo. Da una vuelta al hilo sobre la pinza. Dirígela hacia el cabo corto y tómalo de la punta. Desliza el hilo sobre la pinza y permite que se forme el segundo nudo. Sigue el mismo procedimiento para formar tu tercer nudo. Al terminar, corta únicamente el cabo corto. Si el ejemplo fuera un nudo simple invertido, se cortarían ambos cabos y el nudo quedaría oculto en ambos bordes. Inserta la aguja en el borde inferior a 1 centímetro del borde libre, con ayuda de las pinzas de disección sin dientes, como se muestra ahora. Coloca la aguja con la concavidad hacia abajo y la punta dirigida hacia el operador e insértala esta vez en el borde superior a la misma distancia y siempre con ayuda de tus pinzas de disección. Realiza las puntadas que sean necesarias. Para cerrar esta sutura, coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo. Da 2 vueltas al hilo sobre la pinza portagujas y dirige la punta hacia el lugar de salida del cabo. Abre la pinza y toma el hilo justo en donde sale de la manta. Este segmento funcionará como el cabo corto. Desliza el hilo sobre la pinza y permite que se forme el primer nudo. Quedará un cabo largo y el segmento que funcionó como cabo corto. Coloca la pinza portagujas sobre el cabo largo y da una vuelta al hilo. Dirige la pinza cerrada hacia el cabo corto y desliza el hilo sobre la aguja, permitiendo que se forme el segundo nudo. Para finalizar, vuelve a colocar la pinza sobre el cabo largo y realiza el tercer nudo justo como se realizó el anterior. Corta los cabos para finalizar.